Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la justicia como naturaleza y la rectitud como fruto. El texto bíblico se halla en Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchos creyentes viven hoy día esforzándose por mejorar su conducta. Ellos dicen, tengo que cambiar mi conducta, tengo que mejorarla, porque de esta manera voy a ser aceptado ante Dios. Y aplican pues a su vida muchas disciplinas espirituales, y que esto en verdad los ayuda por un breve tiempo, pero luego vuelven a lo mismo. Y es que esto no se trata de mejorar nuestra conducta, esto no se trata de un cambio externo. El cambio no viene de afuera, este cambio es interno, este cambio es adentro. Eso es lo que dificulta su caminar en la vida cristiana. Y es que no estamos entendiendo, además de esto, la obra de Cristo. Y es que en esa obra de Cristo, Dios nos provee un acto legal, nos provee un acto de gracia, un acto divino, un acto de su amor, que es llamada la justificación. Entonces la justificación es un acto legal, jurídico, donde sobre la base del acto redentivo, sobre la base del perdón de nuestros pecados, sobre la base del sacrificio de Cristo por nosotros, es que Dios nos declara justos. Entonces la justificación tiene que ver con una declaración de parte de Dios. Él nos declara justos cuando hemos creído en Cristo. La justificación abarca algo más, que es la impartición de la justicia de Dios a todo aquel que lo reconoce a Él. Entonces vamos a definir completamente lo que es la justificación. La justificación es un acto de gracia legal que es sobre la base del perdón de nuestros pecados. Dios nos declara justos, impartiéndonos la justicia de Dios cuando lo reconocemos a Él. Dios, para declararnos justos, tuvo que hacerlo sobre la base del sacrificio de Cristo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él derramó su sangre preciosa, y con esa sangre preciosa pagó la deuda de nuestros pecados. Y Juan dice que Él nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Y sobre la base de este acto de Dios es que Él emite un veredicto declarándonos justos cuando creímos en su Hijo Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, Dios te ha declarado justo ante sus ojos, no porque tú te lo hayas ganado. Esto no viene de tu esfuerzo, esto no viene de tu integridad. Acá no es considerado ningún mérito de parte del hombre. Para que Dios te imparta esa justicia, Él siempre consideró la obra de su Hijo Jesucristo. Esa obra es lo único que Dios está viendo, es la bendita obra de su Hijo Jesucristo. Porque en esa obra Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, para que seamos reconciliados con Dios, para redimirnos y para que cambie nuestra posición. La justificación lo que hace es cambiar nuestra posición. Si antes éramos de Adán, ahora somos de Cristo. O sea, cambió nuestra representación. Ya no somos de Adán. Ahora somos de Cristo. Cambió también nuestra ubicación espiritual, porque antes estábamos separados de Dios, ahora estamos unidos a Cristo.
Esto también es un acto legal, porque si antes estábamos condenados, ahora somos justos ante sus ojos. También cambió nuestra relación con Dios, la justificación. Porque si antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Entonces, lo que ha producido la justificación es un cambio de posición. Desde ahí todo es diferente. Como dice la carta de Colosenses, que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos ya ubicados en el reino de su amado Hijo. Estamos en Cristo. En la Escritura nos habla de que hemos sido unidos a Cristo. Y esto es un acto de su gracia. Es Dios el que nos ha colocado en ese lugar. Hay una ubicación espiritual ya en este reino de su amado Hijo, que es donde estamos ahora ubicados. Uno puede estar triste, cansado, con temor, con angustia. Nuestra condición no puede ser la correcta, pero eso no significa que haya cambiado nuestra posición. Estamos ahora en Cristo. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo. No ha cambiado nuestra posición. Y claro que nuestra condición debe ser la correcta. Pero muchos creyentes que han sido justificados todavía son débiles. Y son débiles porque hay algo más que deberíamos conocer, que es que la justificación, claro, es una declaración. Dios nos declara justos, es un veredicto favorable, donde Dios nos declara justos. Pero ahí cambió nuestra posición, pero también es la impartición de la justicia de Dios. ¿Y esto qué significa? Que la impartición de la justicia de Dios es la naturaleza que Dios nos ha dado, es la nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es la misma vida de Cristo. Es Cristo en nosotros. Eso ya lo anunciaba la confesión apostólica. Decía: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba entendiendo que sí, Dios lo había justificado, que había cambiado su posición, pero también que Dios le había impartido su naturaleza, que Dios le había impartido su justicia. La justicia tiene que ver con la naturaleza divina. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando Pedro está diciendo que somos participantes de la naturaleza divina, está hablando de Cristo. Es Cristo quien ha venido a morar a nuestros corazones. Él ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Es la presencia misma de Dios la que nos ha sido suministrada. Dios no solamente nos ha justificado, sino que nos ha impartido su justicia y nos ha impartido esta nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo. Nos ha impartido para que esta naturaleza nos ponga en una comunión con Dios. Nos ha puesto en una comunión con Dios. Por eso es que las Escrituras dicen: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. La naturaleza que Dios nos ha impartido, que es su propia vida, esa naturaleza nos permite tener comunión con Dios. Nosotros no podríamos tener comunión con Dios si no es en razón de esta naturaleza. Por eso es que ya Juan dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Solamente la presencia misma de Dios puede ponernos en comunión con Él. Esto viene de la misma presencia de Cristo. Nosotros, por un acto divino, hemos sido colocados en el Hijo. Por eso es que establecemos una comunión con Dios. Pero no podríamos hacerlo solos, solamente en el Hijo. Pero también esta naturaleza que Dios nos ha impartido, esta naturaleza posee una mente. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo son los deseos de Él. Es el hacer de Él. Esta mente de Cristo está en un estado de gobierno. Por eso es que la carta de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sin la presencia de esta naturaleza no podríamos ser guiados por Dios. El hombre sin esta naturaleza es guiado por la naturaleza pecadora y la carne. El creyente, con la presencia de esta nueva naturaleza divina, esta naturaleza divina está en un estado de gobierno permanente. Es el Espíritu de Dios quien empieza a guiarnos. Por eso dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú estás siendo guiado por la ley, si estás siendo guiado por tus propios deseos, no eres hijo de Dios. Hijo de Dios es solamente aquel que es guiado por el Espíritu divino, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Este es hijo de Dios. Y para ser guiado por el Espíritu Santo tú tienes que tener la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu. Si no tienes la palabra de Dios, no eres hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo y la palabra siempre están articulados, no están separados. El Espíritu y la palabra son una unidad. Entonces cuando tú tienes palabra de Dios, permites la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Él empieza ahí a guiar tu vida. La naturaleza de Dios nos trae una nueva identidad. Y claro, como hemos sido unidos a Cristo, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Esta nueva creación es vida de Cristo en nosotros. Es la misma presencia de Dios en nosotros. Y claro, a partir de esta impartición de la naturaleza divina, es que somos hijos de Dios. Somos los ungidos de Dios. Somos justos. Somos santos. Esta es nuestra verdadera identidad. Ya no somos pecadores. Ahora somos justicia de Dios en Él, porque Dios nos ha impartido su naturaleza. Esta nueva naturaleza cambia nuestra inclinación espiritual. Si antes nuestros deseos eran contrarios a Dios, ahora no, porque la misma naturaleza de Dios en nosotros nos aparta del pecado. Es vida de Dios en nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Son ya los deseos de Él. Porque la carta de Filipenses dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya no se tratan de tus deseos. Eso es lo que ha traído esta nueva naturaleza en nosotros. Y si algún creyente peca, pero como ya le es impartida la nueva naturaleza, lo que hace es apartarse del pecado. Por eso es que dice la Escritura que todo aquel que es nacido de Dios no practica
el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, la vida de Dios permanece en él, la naturaleza de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, porque tiene una nueva naturaleza. En Primera de Juan, capítulo 3, hay una nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y esta nueva naturaleza lo que hace es llevarnos siempre en triunfo. El creyente no puede conocer derrota porque dice los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero no eres tú sino la naturaleza que portas en ti. Eso es lo que hace llevarte siempre en triunfo. Por eso es que Pablo dice que más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hay una nueva naturaleza y esta naturaleza no te deja ahí, no te puede dejar en el pecado, te saca del pecado. Esa es la gracia de Dios, te saca de ahí y te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No estamos tratando de mejorar nuestra conducta. El Evangelio no se trata de mejorar nuestra conducta. El Evangelio no se ha dado para que el hombre mejore su conducta. El Evangelio nos imparte la justicia de Dios. Y esta justicia es la naturaleza divina, es la misma vida de Cristo la cual nos ha sido dada, pero no para dejarte en pecado. El Evangelio es la gracia y esta gracia es suficiente para que no continúes en ella. No es con tu esfuerzo. Esto es gracia de Dios. Esto es gracia divina. Esto es el amor de Dios. Pero esta naturaleza divina, que es la justicia de Dios, produce fruto. El libro de Génesis, capítulo 39, habla acerca de la vida de José. José que no estaba bajo el pacto de Moisés. Un José que no vivió bajo las leyes de Moisés, pero mostró rectitud, mostró integridad, mostró una vida piadosa. Este hombre fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas y fue llevada a la casa de un oficial de Faraón llamado Potifar. Este fue encargado de la mayordomía de este oficial de Faraón. Toda la responsabilidad cayó sobre él y administraba bien porque la vida de Dios estaba sobre él, pero ocurrió un incidente que la esposa de este oficial de Faraón quería tener intimidad con él y buscó la ocasión, y en un momento en que ambos estaban solos, ella quiso tener intimidad con él y él dijo, hubo una negativa y dijo, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Cómo cometería este grande mal? La pregunta sería la siguiente, ¿cómo es que José pudo rechazar el pecado? ¿Cómo es que José pudo decirle no al pecado? ¿Cómo es que José pudo decir aquí solamente en mi vida está el gobierno de Dios? ¿Cómo pudo este hombre mostrar integridad? Porque una cosa es una buena conducta. Cualquiera puede presentar una buena conducta cuando alguien lo está viendo. Otra cosa es mostrar integridad, rectitud. Esta vida de integridad, de rectitud en la vida de José fue el resultado de la presencia misma de Dios en su vida, de la naturaleza que portaba. Esto lo llevó a este hombre a mostrar ese fruto, el fruto del Espíritu de Dios que operaba en su vida. Y decimos esto porque todos los hombres que estaban en el tiempo de Abraham, de Moisés, todos estos hombres se movían por la fe. ¿En quién? Por la fe en el Señor Jesucristo. Ellos miraron a Jesucristo. Ellos sabían que había un Salvador. Ellos sabían que iba a venir un Redentor, un Salvador, que iba a entregar su vida en la cruz
que iba a ser sacrificado para que a través de este sacrificio Él pueda pagar la deuda del pecado del hombre. Ellos tuvieron que mirar el sacrificio de Jesús. Y dice que todos ellos miraron a Cristo. Eso dice la carta de Hebreos. Lo saludaron, lo vieron, dice la carta de Hebreos, capítulo 11, y fueron justificados. Y Dios les impartió su justicia, la justicia de Dios, que era su propia vida. José mostró integridad porque tenía la vida de Dios. Dice que la mano de Dios estaba en él. Es vida de Dios. Y la mano de Dios estaba sobre él. Por eso es que mostró integridad este hombre. Mostró el fruto del Espíritu de Dios. Y cuando decimos que estamos hablando del fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que la carta de Gálatas hace mención, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero hay algo más, que la carta de Romanos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, la paz y el gozo es un fruto del Espíritu de Dios. Y eso es lo que hemos recibido nosotros. Tenemos ya la justicia de Dios. Nosotros portamos esa justicia de Dios en razón de que el fruto del Espíritu está en nosotros. Pero este fruto necesita manifestarse. Y esto no es con tu esfuerzo. Esto es algo espontáneo. El fruto no es algo que tú lo puedas producir. El fruto responde a la naturaleza divina. El fruto es resultado de esta naturaleza divina. La fuente del fruto es la naturaleza divina. Y eso no puede ser el resultado de nuestro esfuerzo. Esto es algo espontáneo. Es como un árbol de manzana. No se esfuerza por dar manzanas. Este fruto que produce este árbol es algo espontáneo. No es algo que tú lo puedas producir. No es ahora tengo que amar, ahora tengo que dar, ahora tengo que perdonar. No, eso es obligación. Ahora es vida de Cristo en nosotros. Y cuando estamos conscientes nosotros de la vida de Dios que portamos, esto espontáneamente se manifestará. Por eso es que en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separaos de mí nada podéis hacer. Hay algo importante aquí, es nuestra conexión con Cristo. ¿Y cómo estamos conectados con Él? En realidad ya estamos unidos a Él. Hemos sido unidos a Él, pero en nuestra parte almática, en nuestra mente, tenemos que estar enfocados en Él. Y a veces no ves resultados en tu vida espiritual porque tu mente está ocupada en muchas cosas. Estás distraído con la tecnología y eso te distrae. Algunos están distraídos en los placeres. Tu mente, cuando está enfocada en Cristo, como dice la carta de Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es una constancia, pero una constancia que no puede surgir de la nada. Si tú no tienes la palabra de Cristo, en tu vida lo que va a haber es angustia, desesperación, miedo, tristeza, o la ansiedad, depresión, porque tu mente no está ocupada en las cosas del Espíritu. Y cuando no está ocupada en las cosas del Espíritu, lo que va a ocurrir es que tu mente va a estar enfocada en tus sentidos naturales, en lo que ves, en lo que oyes. Pero tu mente tiene que estar ocupada en Cristo. Pero para que esté ocupada en Cristo, tú tienes que tener la palabra de Cristo.
Por eso es que Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tiene que haber abundancia de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo. Tiene que estar en tu mente. Y si tu cuerpo es tocado por una enfermedad, tú no puedes decir, Señor, sáname, o estoy sana, estoy sana. Parece que fuese una afirmación positiva. Lo que tú tienes que declarar es lo que la palabra de Dios dice. Creer y declarar lo que la palabra de Dios dice. Decir, por la llaga de Cristo estoy completamente sano, estoy completamente sana. Estás mirando en esa declaración la obra de Cristo, porque eso es lo que dice Pedro, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces tu mente tiene que estar ocupada en la palabra de Cristo. Si es un asunto económico, lo que tienes que declarar es que mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estoy completo en Él. Tengo la plenitud de Dios. No estoy buscando el favor o la aceptación de nadie. Tengo su justicia, tengo su naturaleza. Estoy aceptado en Él. Lo que tienes que usar es siempre la palabra. Amén. Si es que no estás usando la palabra de Dios, lo más probable es que tu enfoque no sea Cristo. Tu enfoque sea la ley, tu enfoque sea una necesidad, tu enfoque esté más dirigido hacia tu salud, cuando en sí todo ya nos ha sido dado. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de conocerlo. Si por primera vez deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentras. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Eres ahora el Señor de mi vida, eres mi Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados, gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias por haberme reconciliado contigo, Dios. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo y haberme mostrado en Él tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya te ha suministrado la sanidad, solamente tienes que tomarla y agradecerle por ello. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener. Problemas en el hígado, riñones, pulmones, los páncreas, los huesos, la piel, las funciones cerebrales, la visión, la audición, problemas en el sistema inmunológico. Te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Tú estás completamente sano, estás completamente sana en el nombre de Jesús. Hemos orado agradeciéndote, papá, por la salud que nos has provisto. En el nombre de Jesús hemos hecho esta oración. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.